Buenas, buenas, ya vamos iniciando. Vladimir, ya puedes hablar. Espera, me di cuenta que estás silenciado. Buenas, buenas, ya vamos comenzando. Vladimir, ya puedes hablar. Hola, ¿qué tal? Probando dos, tres. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿cómo está, gente? Estamos recién iniciando el nuevo stream, stream de charla histórica. Y nos gustaría saber si nos escuchan bien. Tengo que cambiar de pantallita. Ahora sí. Bueno, tú me escuchas bien, sí, cierto. Muchas gracias, Cruzado. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Vladimir? Bien, estoy bien en casa, despertándome, todo. Bueno, más que nada divertido. Toda esta semana he estado relajándome ya que estoy de vacaciones, por suerte. Y ahora pero desperté enojado por cosas de una embajada. Alemana. Ujú. Se enojaron porque estaban vendiendo figuritas de Una históricas y entre figura de ellas la SS. ¿Qué es? Toda una colección, solo una figura. bueno, tengamos en cuenta que hay cuatro figuras de Alemania, pero específicamente por eso, y la venden como si fuera la única que vendiera el set, ignorando que hay soldados aliados, japoneses, soviéticos y de otros y muchos más. Británica y de todos los países ahí. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una embajada y así fue como se le prohibió la entrada a Alemania. Hola Lord Hachmingo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, ¿quién diría que después de casi 80 años los alemanes seguirían siendo igual de tengo que dejar tengo que dejar de hacer este chiste, me va a causar más problemas de los que ya me va a causar problemas, mejor dicho. Ujú, ¿Qué dicen? ¿Sigo bromeando con eso? No, ujú. Lord Hachimingo, ¿qué pasa, Lord? Eh, el tema es que las figuritas, temo por las demás, pero algo que probablemente hagan es esperar a que se pase todo este tema y, no sé, reemplazar las alemanas en el peor de los casos. En el peor de los casos, quiero creer, n- me gustaría que no las quitaran, pero algo muy probable que pase es que quiten las alemanas y continúen con el resto y quizás reemplacen las alemanas con otras. Es algo ¿Sabes por En qué? el mejor de los casos, en el mejor, en el peor, las caminas cancelan todas. Y yo quería comprarme esa figura del SAS. Ay, yo quería comprarlas todas, pero van a cancelar las alemanas. Bueno, igual no nos esperaron de mucho, o sea, basta con ver el rostro para ver qué calidad de figura tienen. Pero son figuritas Oh, que no, por favor, nadie Lord. vende de esas. ¿Ah? Nadie vende figuritas así. Creo que las pueden encontrar por AliExpress o muchas empresas, es muy Pero difícil. baratas. Ah, bueno, sí, ahí está. Bueno, ahí depende, porque igual 7.000 pesos no es tan barato. Sí. No, no, pero conseguir todo. Pero, oh, Vladimir, ¿sabes por qué los nombres de tanques alemanes tienen nombre de Michis? ¿Por qué? Porque Alemania. Voy a hablar los Hachimiko por eso, pero me causó gracia. Yeah. Nieta. Sí, estoy listo, sí, estoy listo. Entonces, hoy día Mariano no está con nosotros, pero sí tendremos un invitado en voz en off, porque nos estará, no sabemos si estará, pero quizás esté para Sí, sí, compartir sí. una que otra idea. Sí, bueno. Ahí veremos tampoco. Porque hoy día abarcaremos de 1930 a 1938 con con los típicos desvíos que tanto nos gusta tener. Ujú. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? 1930. ¿En qué año fue encarcelado Hitler? Ay, que bueno, el partido ya estaba desde los 20, pero no el 33, no me acuerdo dónde obtiene todo el poder. ¿Pero cuándo fue que fue encarcelado él? Por eso, los 20, si me acuerdo. A ver, déjame buscar bien. Sí, porque estuvimos hablando de los 20, no hablamos de ese suceso. Eh, Fue encarcelado en el 23. Vaya. No, ¿Y cuántos años estuvo encarcelado? se supone que salió por los 30, así que debió ser hasta... Y en todo ese tiempo escribió un libro. No, no, el 24, solo estuvo un año. Y en todo ese tiempo escribió un libro.
Sí, bastante malo para así decirlo. No sé, no lo he leído, no podría opinar al Yo, respecto. yo sé que no leyó y me dijo que es bastante malo. No habría que leerlo. Algún día lo vamos a leer en directo. No, no lo vamos a hacer. No, 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 no cancelan eso. Pero tendría que censurar muchas palabras y situaciones. Y bueno, escribe, en la cárcel escribe ese famosísimo libro, Mi pelea, no, no sé, sí, pero el cual lo hace popular. ¿Y cómo es que fue que llega al poder? En qué año llega como se vuelve político? Creo que ya inicié político, a ver, creo que en los 30 empieza a ser todo más político, o al menos se postula. Sí, y le sale bien porque tenía un buen... El partido tenía gente muy capaz. En temas Hay que políticos, no, tener en no, cuenta no, no. que grande el espectáculo hasta los días de hoy sigue presentando la razón por la que creemos tanto los nazis, no es porque fueran así tan, sino su propaganda, que era efectiva, más no refleja la realidad. Tenga entendido bien eso. De Tengamos en hecho, cuenta que se cuando ganaron ustedes a... ven muchos documentales, ven a los alemanes con tantos vehículos, todo, eso es propaganda. En realidad ni eran más de 20 lo que salió en esa imagen, en estos documentales. ¿Cierto? Todo esto hasta los de hoy es pura propaganda nazi. Así que tómela siempre cuenta en eso. Hay muy pocos los que no son propaganda y en verdad son imágenes de frente. Y bueno, tengamos en cuenta que era difícil tomar imágenes o videos porque era algo muy lento también. O peor, Estados en medio de una batalla. Sí, era muy difícil tomar una imagen así en medio de una talla. Siempre eran cosas preparadas más que nada. Sí, No, no era pero llegar bueno. y tomar una foto como hoy en día, sino que requería unos minutos o segundos de preparación. Habría que ver un Sí. poco de historia de fotografía. No tengo amigos, así que no tengo amigos de eso, así que sería difícil. Por el Laimir. Ujú. Y bueno, ya llega al poder gracias a la propaganda. Algo más iba a decir, que claro, muchos dicen que socialista, siempre es esa palabra, siempre dicen, ese partido era de izquierda, era socialista porque tiene eso en el nombre, pero no, solamente te daba No, para ganarse a los socialistas, literalmente, o sea, era como hoy no, día Alemania, los rusos diciendo que van a denazificar cuando en realidad su idea es otra. sí, tengo cuenta bien en eso. Ah, ok. Eran solamente para ganarse un lado. Ujú. Sí, O sea, es típico. Dicen socialistas, debemos apoyarlos. Eso es lo que buscaban, básicamente. Buscan, no como idea. Muchas de la idea del poder la nazi iba de su propaganda. sí. Porque si analizamos el partido, vemos, en temas políticos no recuerdo cómo es. Porque no es. Creo que era. Como Alemania, muy burocrático. Pero creo que el partido de por sí era de derecha, ¿o no? Pero es que el tema es que no recuerdo. La economía era totalmente derecha. Sí. Bastante cerrada, para ser honesto. Pero era siempre centrado a la derecha, no era nada, nada izquierda, o sea. Mucho menos centro. Pero bueno, es algo es una tercera posición. Ahí ocupan para defenderse la tercera posición. ¿Qué opinas tú, Vladimir? Algo difícil, pero en realidad es sí. Algún día Pero bueno, tendremos que hablar, tendremos que analizar bien este tema porque es complicado. Saludos, Jedi. ¿Y qué más podremos decir? Ya llega al poder en el 33, porque antes de asumir como, como Futa ya era... No me, no me atrevo a decir las palabras correctas no es que no sepa pronunciar, es que no me atrevo a decir las palabras correctas en Twitch. No, porque ya sabemos cómo son decir estas cosas. a estos tipos no les gusta decir esas palabras. No, dije Futa porque no me atrevo a decirle el Fiuta, lo voy a decir así. Ah, por Dios. En el 33 ya pasa a ser como feudal. Hindenburg, Hindenburg fue el que le pasó el poder, ¿o no? ¿O fue, Paul von Hindenburg. o fue Ludendorff? Siempre los confundo entre esos dos. Hindenburg. Ludendorff, a él adoraba a Ludendorff. ¿Cómo? Él adoraba a Ludendorff. ¿No te acuerdas? ¿Líder militar si te refieres? Sí, es que los dos eran militares, al final. Sí.
Pero uno de Pues, los dos era político, no recuerdo. Pero, sí, Hindenburg a Hitler. En ese momento Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. sí, en ese momento Alemania perdió la segunda. Bueno, ¿qué pasa? Pero Podemos hablar un espera, poco de... antes de eso era primer ministro, ¿no? Ujú. No, no, fue primer ministro, sí, porque Hindenburg le dio el poder a él como canciller supremo. Bueno, Ah, digo, ya. canciller de Alemania, no canciller supremo. Es, Ay, es el origen. ¿Cómo decía la escena de Star Wars? ¿Del Imperio? sí, Ah, no importa, el pero. canciller supremo de la República. Era primer ministro, ¿no? O primer canciller. ¿Cómo es el tema? A ver, voy a buscar un poco. Ah, ok, lo de Volga, el canciller, lo nombra canciller de Alemania, básicamente. Ah, y ahí Hitler aprovecha para hacerse con el poder. No, no, él sí, más o menos. Es más que nada por los de la votación. ¿Cómo eso? Ten en cuenta que en aquel entonces Alemania estaba en votaciones. Él quería volverse presidente. Pero. Pero asumiendo que Hitler iba a ganar, le dio el poder, sin más. Ah, ah. Y ahí Hitler Sí, se envalentonó y se autonombró Fiuta. sí, El pero bueno. Führer. Me dice que podemos decirlo, así que bueno, no creo que pase algo por decir Führer. Pero igual le evitaré decir esa palabra. Ujú. El mero mero alemán, eso me gusta, ok. Bueno, podemos hablar un poco de España, que antes de hablar de todo lo que fue la Guerra Civil Es que Española. todavía nos falta para llegar a España porque fue en el 36, pero podemos hablar de qué estaba No, pasando en esos momentos. por eso la República, la Segunda República, el nacimiento. Creo que no eran muy Bueno, populares. Sí, ¿sí? no, más o menos, es que es complicado. Es complicado. Bueno, Guerra Civil Española, bueno, había más guerras civiles en España, pero esta es la principal. Ujú. Sí, bueno. ¿Qué ocurre? Había una dictadura antes de esto, pero debido a los desastres militares y todo eso, se pierde popularidad, el rey se va, y así que inicia una segunda república, a mando de gobierno de izquierda, que yo me acuerdo. Bueno, ¿qué ocurre? Como vemos bien, el surgimiento del fascismo, muchos partes de tanto de izquierda como de derecha se empiezan a radicalizar, y para que lo sepan, no, eso es guerra civil. Aquí no hay buenos y malos, la república como lo es el Estado Nacional hicieron malas cosas. Los dos eran malos. Irónicamente, sí, de hecho, irónicamente los que más racistas eran el lado republicano. Eso tenemos que ¡Viva! discutirlo más tarde. ¡Viva el lado republicano! Y aquí está nuestro invitado, ¿Tú Sergio. sabías eso? Hello. Sí. Hola. Me, me estoy acá en Espera, modo fantasma. voy a tener que subir el volumen. Ahora sí, que tenía el 200%. Ahora sí. Eh, bien, ahora mucho mejor. Está clarito. Ok. ¿Tú sabías eso de que el lado republicano era el más racista? En comparación Sí. con los dos, ¿por qué? Porque el lado nacional tenía el ejército, los ejércitos de África, o los batallones de África, que eran soldados coloniales que eran bastante profesionales. Creo que fue de los. Hay que tomar en cuenta de que eso eran batallones que Franco se había quedado ya. Recordemos que Franco mandaba en esa parte de África y los tomó ya personalmente, así que eso de ser racista, Eh, dejémoslo. También hay propaganda de eso. Yo tengo archivo de la propaganda de eso. ah, Es que lo tomaron como tradición porque la parte africana de España fue la primera en aliarse Franco. con Franco. Irónicamente, muchos casos africanos tenían aún la foto de Franco incluso después de que había pasado en sus casas. Esto me pareció irónico. Pero Sí, bueno, esto hablaremos más tarde. Bueno, Segunda República. La Segunda República inicia bien, pero luego se empieza a destabilizar por sí misma. Cambios políticos, los partidos no estaban tan unidos. el inicio Ah, de una república tardía. sí. Nuevas constituciones. Como ya dije, los partidos tanto de izquierda como de derecha se empiezan a radicalizar demasiado. Inician sus ah, debido al ascenso de los múltiples gobiernos fascistas. El estalinismo es el comunismo fascista, ¿cierto? Si no me acuerdo, el estalinismo.
El stalinismo, digamos que la parte comunista más radical, Ujú. en cierto sentido, son los tanquistas, que es más autoritario que un comunismo Tradicional. tradicional. Pero irónicamente la mayoría evoluciona en eso. Es lo curioso. Es que el autoritarismo funciona bastante en cualquier sistema que veamos. Sí. Castro. Mm. Latinoamérica. Bueno, bueno, ¿qué puedo otra cosa hablar? Hay algo que no me mencioné antes que ayuda mucho a lo de Hitler, lo de la Segunda República y todo esto. El crack del 29 o el inicio de los 30. Porque los 30 es donde se ve el crack de verdad. Porque aunque no lo crean, en muchos dijeron, no es simplemente, tenía mucho dinero, ahora soy pobre, me suicido. No, 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 no. Eso pasó en una serie de tiempo. Porque créame, cuando bajó tanto la bolsa en aquella época, subió un poco creyendo, no ser una bajada temporánea, va a subir. Se dieron cuenta que ¿Qué no ocurre? subía. No, 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 sí subió un poco, pero luego volvió a bajar. Oh no. Sí. Oh no. Ah, bueno, ¿qué ocurre? Esto hace que muchos pierdan la fe en la democracia y en los nuevos en los antiguos partidos, nuevas antiguas ideas, y eso hace hincapié a los estados autoritarios fascistas, como en este caso el federalismo de Stalin, que provocó muchas muertes irónicamente, por mal el Holodomor. Sí, porque en esta fecha ya creo que nos pasamos la fecha en lo que fue para llevar a No, no, cabo. estamos Ya, hablando de los 30, de los 30 ahora, Por eso. sí, de los el 30 inicios. Holodomor Pero, ya pasó. pero ¿qué pasó en los 30 en la URSS? En la URSS es principalmente el crecimiento económico que se planeó para modernizar el país lo más rápido posible, el Durante plan 5 años. quincenal. Aquí, Más de 5 años, que Sí. fue demasiado radical y irónicamente sí, el pero tema es que no podían hacer otra cosa. O sea, Rusia estaba Eh, jodida por el imperio y estaba. ¿Cuántos años tenía? Menos de 20 años. Menos de 20 años. Es que igual, eh, puta, no, me voy a ir un poco más atrás. eh, las distintas disputas dentro del grupo de la Unión Soviética, los mencheviques bolcheviques. eh, posterior, hicieron que se cambiaran muchos planes económicos, porque el plan principal que se tenía era el ¿cómo? ¿Cómo se dice? Ese, lo tengo en la punta de la Privatismo, lengua. digo no No, privatista, ¿cómo se era llama? un sistema ¿Aislacionista? eh, de libre mercado, pero el sistema que utiliza China actualmente de libre mercado, pero manejado por el Estado. Ese era el plan principal. Pero después del ascenso de Stalin, ese plan se deshizo completamente y se comenzó con la colectivización, que fue el peor error que pudieron haber hecho. ¿Te No estaba refieres la preparado la Unión Soviética Stalin? para hacer eso. ¿En qué se centra la ¿Te refieres? colectivización para los que no sabemos de economía? um, La colectivización era principalmente expropiar las granjas Ujú. y recolectar todo para repartirlo, pero lamentablemente la producción no era lo... lo ideal, de hecho decayó, de No, hecho no eso había fue lo que producción. provocó el Holodomor. Irónicamente es lo que provocó el Sí, Holodomor. la producción no había y se repartió de forma... una mala gestión en la repartición. Hambruna. O Hambruna, mejor, no había grano, la tierra era infértil gracias a la guerra y al invierno que pasaron en ese Sí, tiempo, hubo una sequía terrible, así que el tiempo. también la sequía, así no, que no, fue el como... Holodomor pudo haber, sí, pero pudo haberse ido mejor, digo, pudo haber sido mejor, sí, pero Stalin lo empeoró, básicamente. Y creo que los ucranianos tampoco Sí, colaboraron mucho. ¿O qué pasó? Ten en cuenta que los ucranianos ya habían ganado su independencia, pero luego vinieron los comunistas y básicamente se la quitaron. Y no querían colaborar. Y, No, ujú. obviamente. creo que Literalmente sacando, creo que se aisló la zona para no apoyar. sí, pero también ten en cuenta de que el Stalin con sus purgas quitó a muchas personas que sabían del tema de la agricultura y la envió a Eh, Siberia. sí,
muchas de esas cosas. Me gustaría analizar un poquito la Academia Militar Soviética Germana que estuvo a su final en esta época, Hasta los gracias 30 al y ascenso de algo, Hitler. sí. Porque claro, No, recordemos que pero Alemania era irónicamente los muy... alemanes siguen colaborando con los soviéticos, incluso antes de la invasión de Polonia, obviamente. Digo, la invasión Es de que la URSS. la República de Weimar colaboró mucho con la URSS. Al igual También que colaboraron mucho con los chinos, que igual lo i- veremos después. igual que la República de México con la Unión Soviética a principios. Oh, Sí, México le ayudó bastante al principio del nacimiento de la URSS, enviando alimentos y maquinaria. ¿quién diría que De los México sería tan mexicanos. goto? Es que era principalmente después de la revolución, ya revolución mexicana, los mexicanos ya ¿Te sabían lo que refieres era a esa guerra pasar civil hambre. de múltiples bandos? Sí, esa guerra civil de múltiples bandos que terminó, yo creo Con- que fue un avance principalmente para México porque se, estableció un sistema de educación pública, se abrieron muchos colegios, se, se pensó más en los campesinos y las personas que necesitaban esas cosas Duda, y después empezó viene la guerra de los a cruceros. crecer, a estabilizarse otra vez porque antes era demasiado centralizado. Sí. Oye, después viene la guerra de los cristeros de los 20, si no me acuerdo. Ah, sí, la guerra de los cristianos. Es que principalmente esa guerra se debe a que se tomaron medidas al cambio de constitución de separar la iglesia del Estado y De la manera iglesia muy tenía, radical. en realidad la iglesia tenía demasiado poder en México porque era un Estado católico en sí. Todavía es un Estado muy católico, pero no, la iglesia no se mete ahora en asuntos políticos, pero en esos tiempos la iglesia estaba de los primeros. La revolución fueron los que más apoyaron al gobierno que estaba para eliminar a los insurgentes revolucionarios. iglesia. Sí. Bueno, Duda, pero ha hecho tantas cosas buenas, pero esta no es una de ellas. tampoco. La iglesia siempre en la historia ha- se justifican muchas guerras por la iglesia. Ah, Sí, pero como muchos avances también. Sí, irónicamente irónicamente la universidad nació por las iglesias. sí, Y una de las principalmente. principales teorías de Y, la creación del y los universo. colegios, los Ujú. colegios igual. Recordemos O que de hecho, los monasterios eran los que irónicamente, enseñaban. sí, irónicamente muchos conocimientos de la América precolombina se guardaron gracias a los misioneros jesuitas. ¿Sí? Mm. Sí. Y Pero continuando, bueno, ya no desviamos demasiado del tema. estamos A ver, viendo íbamos a hablar un poco de Alemania y la Unión Soviética desde su escuela, dijiste. Sí, mm, la escuela militar soviética y alemana, que recordemos que Alemania fue ayudado bastante por la URSS para mantener las escuelas militares y fábricas de tanques. Recordemos que habían varias fábricas de tanques alemanas en la Unión Soviética para total, no el incumplir Tratado de Versalles. las normas del Tratado de Versalles. Sí. Y También entre, aviones. De hecho, creo que el prototipo del Messerschmitt del BF-109 se crearon allá, si no me acuerdo. eh, efectivamente, muchas cosas se crearon en la Unión Soviética de forma clandestina, pero eh, Ujú, era parte del tratado militar que había ahí. de ambas De ahí partes. salieron grandes militares como Guderian, que fue uno de los que participó en las clases con, con varios de los académicos soviéticos para crear la guerra móvil. Y él la modificó un poco más para hacer el Blitzkrieg, pero si no hubiese sido por las purgas de Stalin, yo creo que hubiese estado más igualado al principio de la guerra, porque También ten en No, cuenta que los no lo oficiales sé. soviéticos promedio tampoco es tan bueno como el alemán. Sí, Eh, es que sí, se eliminó mucho capacitado. sí, Mm, pero es que también, claro, quedaron también ten en varios cuenta capaces que jóvenes.
O sea, igual aquí estamos mucho pensando en tu chasquerí, tu cachés, ¿cómo se dice? Sí, ese. em, Tu déjame chas- escribir. voy a revisar, voy a buscar a Mijail Tukacheski. Mijail. Eh, Tucajesh. Tukachev, sí, sí, Tukacheski. Tucajesh. Porque igual creo que es una figura bastante sobrevalorada. Ahora que, que se ha visto en los últimos años. Porque tengamos en cuenta que al menos su pensamiento, no recuerdo, no era tan afín al partido. Y creo que también era medio. Ay, no sé, aquí estoy. Eh, no, no es que no fuera afín al partido, sino era como más. Era un pensador militar, no era un pensador político. Y uno de los problemas que tenía la URSS era en la jerarquía, es que muchos eran más por el marco político. Habían varios que eran oficiales ya de por sí de la Primera Guerra Mundial, Ujú. pero después de las purgas se perdió Sí, igual. mucho de ese talento. ¿Qué otro más porque claro, también se perdió uno de los padres de la caballería. Sí, de la mayoría de la cúpula de mariscales que existía en ese tiempo, También. que muchos Pero eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra guerra Civil. civil, sí. Pero Stalin le dio, no, yo tengo el poder aquí, y lo mandó Sí, no, pero igual que se perdió talento, también bueno, también tengo en cuenta que la URSS, en cuanto a oficiales, tampoco era tan buena en promedio, si podemos en cuenta. Y además de que igual tenía mucha corrupción, eso nadie lo va a negar. ser corrupto con Mm, Stalin. eh, Vaya, qué huevos. ser corrupto con Stalin principalmente era para sobrevivir. Ujú. Ah, ya. Sí, Si no erais como, no estáis afín con Stalin, era muy probable que te mandara a algún frente desconocido o te dejara cuidando la frontera Sin sin nada artillería. que hacer. Ujú. Ok, ese tema es complicado. Sí. sí, pero como digo, todo, si bien la URSS perdió muchos buenos oficiales, también tenía de mucho poco, así que también está ese. O sea, Um, tenemos si nos ponemos a pensar, ¿qué conocemos más? ¿Buenos oficiales purgados o conocemos más buenos oficiales que sobrevivieron? Yo creo que conocemos más oficiales que sobresalieron en la guerra. Claro, tenemos al polaco, que no era reconocido como polaco por los propios polacos. Co- Efectivamente, el Rokossowski. o Rokossowski, Rokos- sí, Zhukov. con él, con F también. ¿cómo se llama el comandante que básicamente hizo todo lo posible para defender con su unidad de la Stalingrado? Siempre me olvida el nombre de ese general. Sí. El general Chukov. Zhukov. Zhukov, sí, él Chukov. y la 64 de Regimiento de Infantería, algo así, Sí, no me acuerdo. 64 62. Regimiento de Creo que fue el Infantería. 62. El ejército. A ver, voy a aprovechar que tengo internet rápido. Eh, Ah, pero bueno, avancemos un poco. ¿Qué Sí, tal si porque ya hablamos un poco de lo que está pasando en Asia? ¿Qué les parece? la invasión japonesa A, Man- a, a a Manchuria. Manchuria y la posterior invasión a China, porque Manchuria no era parte de China en aquel entonces. Sí, era parte de Manchuria. siempre fue Sí, parte y la No de me invasión a acuerdo Manchuria si era fue en parte de China o era parte de Rusia en esos tiempos, pero creo que No sabría, no. no, siempre fue parte del Imperio Chino. sí, Simplemente en siempre ese fue. que entonces era muy independiente y no tenía casi nada de contacto con la en sí, en China, básicamente. Sí, además Era como una que semi-independencia, eran parte de China, sí, pero con poder político China no tenía nada ahí. y además que había muchos inmigrantes de rusos. Eh, Bueno, Hubo de mucha hecho ahí, inmigración rusa de parte Ujú. de ejército los blanco. sobrevivientes del ejército blanco ahí, Sí, que se establecieron ahí. ujú. Bueno, aquí invaden desde el 31 al 32 invaden. Sí.
Bueno, lo toman Eh, sin problemas, allí no había nada, básicamente. pero era un enclave para La tener en futura Asia, invasión. Ujú. tener para invasión. Sí, Y es sorprendente cómo en 40 años eh, una China eh, esperen. se desintegra. Digamos que China en ese tiempo está demasiado débil para sobrevivir gracias a los múltiples señores de la guerra. Sí, ese fue un periodo muy oscuro para China. Sí, mucha división política, militar y digamos que no tenían recursos, no habían recursos, No había había mucha industria, población. no había nada, no había nada. Estaban saliendo de un imperio que ya estaba en más que decadencia. Yo creo que los salvó mucho las alianzas que tenían con Alemania. Ya veo. Militarmente, gracias a la enseñanza alemana, eh, pudieron organizarse un poco mejor para resistir. Cla- Sí, ese fue esa invasión vino después, la del 37. Sí, Sí, no, 36, 37, sí me acuerdo. sí, 36. ¿Cuál del Mm, 37? No, 37, 37 que ¿Cuál La era el del invasión a Frente. China es del 36, sí me acuerdo. No, es del 37. Pero ¿En serio? el incidente del puerto del puente de Marco Polo es en el 37. Creo que Sí, estaban entrenando y pasó un auto no recuerdo, pero estaban entrenando y se armó quilombo. 37 creí que había sido el 36. No, ahí no fue en inicia el la civil, 37. en el 36 inicia la civil española, que todavía no hemos analizado, pero lo haremos más tarde. Mm, Sí, esa guerra hay que analizarla mucho, 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 ¿La mucho, civil porque española? sí, porque gracias a eso se crearían las tácticas para la Segunda Guerra Mundial. Interesante. ujú. Pero por mientras veamos China, ¿qué pasa en China? En el 37 Japón avanzó, creyó que ganaría súper rápido. A fin de año ya tendría toda China o se habrían rendido. Sí. Sí, Spoiler, no fue así. es que lo que pasa con la superpotencia es que se confían. Una superpotencia se confía cuando el rival es débil, pero Pues eso cuando parece. es de igual a igual, se toman medidas drásticas. Pero Mm. como era China en esos tiempos que estaba muy dividido, dijeron, esto va a ser sencillo, no debe haber tanto problema, pero el gran talón de Aquiles de, de Japón siempre ha sido un poco Sí. su infantería. ¿Por Más que qué? nada su Su logística. lógica. El soldado japonés El, era muy capaz. Contra japoneses y soldados de coloniales. No, No sí. contra infantería profesional. Bueno, tengamos en cuenta que no es fácil atacar, pero ¿por qué decimos que no es tan profesional un soldado que podía disparar desde un árbol? Más que nada en el sentido de no, era profesional contra, ya te dije, soldados de coloniales y soldados con infantería menor, como en el caso de chinos. El Pero, ejército, pero no el soldado. El ejército japonés es algo que hemos subestimado mucho tiempo también. ujú, Porque aunque los soldados japoneses, aparte de tener una feria de resistencia, sabían luchar. ujú, pero tenían algo que tenían mucha falta de potencia de fuego a nivel pelotón. Eso sí. mm, Pues, por ejemplo, no tenían sus fusiles y los que traían ni siquiera tenían tantos. No tenía sus eh, fusiles. Pues, sí, los subfusiles en guerra a campo abierto no era muy buena idea. creo que los soviéticos incluso iban a desechar su fusil hasta la guerra de invierno, pero eso lo veremos después. No, pero te digo, hablamos del Pacífico donde los combates eran más a corta distancia, no es campo abierto. En la isla sí, pero Igual creo que Japón tenía un poco de armamento alemán como en tema de sus fusiles, ¿o no? Algunos tal vez que capturan de los chinos. ¿No? Es que también como comercian, ahí no sé, ahí eso es lo que habían, habían, pero poco. Recordemos que los envíos iban, pero no llegaban. sí, cierto. Pero vemos el tema ¿qué más decir de Japón? Claro.
el tema de que lo vemos con sus cargas avanzadas. Hubo un montón de cargas avanzadas en China. El tema es que esa carga iba a acompañar artillería. Sí, iba Y el tema acompañada. fue que en el 42 que los estadounidenses tenían más artillería que suprimida la artillería japonesa y por eso las cargas al final resultaron ser, Era carga suicida ya el último desesperado. sí, siempre lo fueron, pero con apoyo de artillería. Eso es algo que, bueno, eso es algo que tengo que también revisar, Sí, tenemos porque que... tengo en cuenta que todo ataque es una carga suicida. Bueno, hablemos un poco. Inicia el incidente de Marco Polo. Inician sus avances. Sobre todo yendo hacia Beijing, si me acuerdo. Carga en masa, ahí Avanza está la hacia palabra, Beijing. que eran cargas frontales en masa y siempre Japón las realizó. Algo que tengo que tener en cuenta. Ahora sí, Vladimir, ¿qué nos decías? Inician bien el avance, pero Y inicia más sí, que nada hacia Beijing y toda la capital china. sí, y desembarcaron y tomaron, en pocos meses tomaron Shanghái y la capital, al Sí. menos lo que sería la principal capital. Sí. Um, También inician sus avances hacia otras ciudades o intentos. Aunque Shanghái sí resistían bastante bien. Ahí estuvieron los regimientos de infantería alemana, como dirían algunos Hay una película chinos. bastante buena que escucho que es bastante buena, que es Los 800. Quiero verla. Escucho que es muy buena. Creo que Los podría. 800. Voy a revisar si la he visto y te digo. Tiene un par de años, no es antigua, es reciente. Yo la vi, bastante interesante. ¿Qué tal es? ¿Qué te pareció? Está bien, aunque sigo diciendo que como la historia es medio confusa. Mm, Si sabes el contexto no te pierde nada, pero igual es medio confusa porque a veces te pierdes los personajes porque tienen muchos. ya veo. ¿Dónde la Mm, viste? La vi hace tiempo, no me acuerdo dónde. Me acuerdo haberla visto así, Bueno, tenemos que recurrir a C3. sí, que es C3. Es que viajar por mares, por los mares para buscarla. Exacto. A ver, ¿qué otro podemos hablar de todo esto de avances asiáticos? El tema es que después los chinos fueron muy duros para los japoneses y eso fue. La logística japonesa fue atroz. Ese era su verdadero talón de Aquiles, su logística. Su logística Realmente y que China no tenía demasiado ah, ruta no estaba, no tenía tanto avance tecnológico, por lo cual no había no tanta. tenía ruta, no teníamos ferrocarril. Uf, Si tengamos en cuenta que era la un... invasión a la URSS fue difícil y que se luchaban las carreteras y vías de tren, en China se luchaban por caminos de tierra. Todo camino era vital. Sí, es como China es como ir al campo, básicamente. Y luchar ahí. Sí, Sí, luchar, pero de repente te encontrás con montañas. sí, de hecho, me acuerdo una vez que esta es una instancia única en la guerra, la Segunda Mundial, que hubo un combate de espada contra espada. ¿What? ¿No lo sabías? No. Pero no me acuerdo que una carga avanzada, pero los soldados chinos traían sus espadas chinas y los contraatacaron y básicamente fue como una batalla medieval. Nice, hay que ver más de eso porque la guerra es. Me acuerdo haber escuchado eso una vez, no sé si es real, pero yo viendo cómo son los japoneses y que los chinos siguen usando, tenían que luchar con todo lo que tenían, o sea, armas viejas igual, Es que no. no dudo que Es hubiera que. episodios así. Sí, bueno, era una espada casi estándar. Lo ocuparon, estas sí eran unidades, a diferencia de lo que se cree, no eran una ideología tan así, tan dar la vida, pero sí tenían unidades aisladas que sí daban su vida por el país y al nivel japonés. Y cuando se ataban granadas y cuando iban con las espadas. Un pequeño anexo voy a hacer. Sabes que estaba buscando esa información, pero me pegué con otra información. ¿Respecto? Uh, eh, los japoneses hicieron un concurso para ver quién mataba a 100 personas con katana Ah, sí, te refieres de entre el que grupo de oficiales.
Sí, Sí, decapitamiento de civiles, básicamente. sí, nos perdimos sí, nos Los perdimos crímenes de guerra, de hecho, podríamos Angie. tocar un poco de sus crímenes de guerra. Que Ay, sí, literalmente, terribles. si hablamos de crímenes de guerra, literalmente todos son todos los que están en la lista de los tratados de Ginebra, básicamente. Es que no veían a los otros como humanos, ese era el problema. Sí, miren, cuando vean muchos ver la propaganda japonesa de que muchos hasta el día, es algo que hasta el día de hoy los japoneses tienen un papel muy victimista de la Segunda Mundial por las bombas atómicas más que nada, no por el resto, pero tengan que entender, los japoneses son uno de los son uno de los victimistas más grandes de la historia y no se Sí. lo merecen. Eh, por no decirlo que el último, recordemos, Realmente solo murieron como cuántos, 150, 300 personas de las dos bombas atómicas, si no me acuerdo. sí, Los, pero los chinos eh, mataron más que eso los japoneses. en un sí. mes. Y Vi civiles. cómo celebraban los chinos y los coreanos cuando mataron al ex primer ministro de Japón actual por, Negacionista de esa masacre. por negacionista. Sí. Y fue la primera vez que he visto que chinos y coreanos ¿Estás de acuerdo en algo? están de acuerdo en algo. Necesito imágenes de eso porque le voy a Irónicamente, hacer gatito. No. sí. Irónicamente. Ten en cuenta que eso, hasta los días hay mucho resentimiento con Japón por su papel de victimista. En el occidente todo el mundo, ay no, la bomba atómica. En Asia es básicamente, te la mereciste y mereciste 100 más. En cambio, Alemania se siente tan tipo, perdónenme por favor por todo lo que hice, perdónenme. No, Tanto que no se censura a sí misma, como ocurrió demasiado. ahora con las figuritas. Por Maldita favor, embajada. no sé, hasta el día de hoy siguen siendo nazis. No lo sé si lo supiste. Te puedo decir otro nombre porque el nombre me suena muy raro. Sergio, Darfling. Diga Darfling. Darfling nomás. Darfling. Darfling, ok. Básicamente, lo dijimos delante en la conversación, pero básicamente básicamente, hay una figurita que está vendiendo de soldado de la Segunda Mundial. ¿Qué pasó? Está vendiendo un soldado de la SS Sí, o sí, vi Churchill. que estaba metiendo un soldado de la SS y ahí salió un Jude quejándose y lo retiraron. Y ya no sabemos si van a cancelar solo esa figura o simplemente van a cancelar toda la colección. Encuentro que es la mayor estupidez que se le pudo haber ocurrido porque es reclamar por nada, es reclamar por nada, es parte de la historia, no podéis No negarla. puedes negar eso, Y más básicamente. encima fue un judío. Es que No, tenéis que tomar en cuenta mucho que los judíos actualmente están muy victimistas en todo sentido. Actualmente no sé, están tan victimistas El tema que es que, sí, es tengo un un tema. amigo, tengo un amigo que está en el ejército de Israel, así que puedo preguntarle a él. no le preguntes qué está haciendo en la franja de Gaza. No sé, me dice que está matando, no voy a decir, está muy directo. Ya dijiste la palabra con M. Recuerden, Bueno, desvivir. Mira, él, puedes deletrearla No, puedes mejor. decir desvivir. Y sí, ya sabemos qué están haciendo, así que no creo que valga mucho la pena seguir con eso, pero... Eh, Ay, embajada, por favor que no cancelen la serie. Ay. ¿Por qué estoy apoyando al Mercurio? Que es lo peor. espera, ¿era el Ve- ve- Mercurio? Sí, la sí, ¿O colección me era el no? acuerdo que la está Mercurio. vendiendo. Y venían soldados de todos los ejércitos. Británicos, japoneses, No, sí, australianos. sí sé, yo quería seleccionarlos, pero lamentablemente como yo no estoy en Ciudad Grande, no me llegan esas cosas. Y esas Es que cosas los podía encargar por internet. Sí, pero gracias cobro de envío. Ay, los puedes comprar todos de golpe y te cuestan menos. Pero yo, si compraría algo de eso, sería la Esmeralda, para armarla. ¿Verdad que te ¿Quieres da para comprar? armar? ¿En serio? ¿No sabía eso? Pero el tema es que son como 500 tomos. ¿Cuántos tomos son? Como 500, no, es una exageración, pero... ¿En qué estábamos? China. Pasamos al 38. El peor año de los peores años para los japoneses. Son 100 piezas. Bueno, ahí 700 quedó lucas. ahí quedaron mis ganas. Y bueno, Bueno, ya en Asia llegamos al 38, que Japón la pasa muy mal. Se Empieza, estancan. se estancan, empiezan a tener las primeras derrotas. Ocurren una de las batallas más importantes de esa
de ese tiempo, la batalla de Wuhan, y es algo que es una batalla de estudio porque sucede algo que hasta el día de hoy pasa. Se celebran derrotas. Que, mira, el objetivo era destruir al ejército chino. Se esperaba destruir al 1 millón, principalmente destruir el ejército. El problema, sí lograron muchas bajas, lograron tomar la ciudad, pero no lograron el principal objetivo, destruir el ejército. Lo que pasa, Hubieron, Lograron escapar. eh, lo que pasa con la celebración de las derrotas es para Es que, es claro, una maniobra política y moral para el ejército y sí, en claro, sí. No es como tomaron la ciudad, mataron a muchos, pero no destruyeron el ejército, el principal objetivo. Claro, esos objetivos secundarios y victorias, claro, sube la moral, pero ¿para qué? bueno, para mantener la estabilidad. Claro, y sí, eso le ujú. ayuda a Japón. Bueno, también estás que de aquí creo que en esta época empieza a actuar el escuadrón 317, yo no me acuerdo. El, Había que hacer experimentos para probar muchas cosas el y experimento, las Ya podemos personas, hablar un video de la posguerra, pero ninguno de los desgraciados de ahí pagó. claro, Maldito. porque ninguno claro, pagó habían porque los resultados los compraron Estados Unidos. los Para- resultados. Ningún hombre puede, los resultados. Hombre no sobrevive a 2 disparos en la cabeza. Creo Eh, que es de las peores compras que hizo Estados Unidos. un montón de compras que se hicieron posguerra. pero Mm. bueno, japoneses tenían que ser aliados también. Les tenía Guerra Fría. Sí, Pero bueno. Guerra Fría De necesitaban hecho, Japón es de los afortunados de que básicamente no terminó partido en dos, o básicamente no algunos líderes políticos se salvaron de Solamente uno. perdieron su identidad, perdieron todo su ejército, perdieron todo el respeto por el ejército y bueno, pasaron cosas igual para Japón. pasaron cosas, pero Estados Unidos necesitaba un aliado en Pero el los Pacífico. principales responsables que fueron los altos mandos y políticos no les pasó nada porque lo necesitaban. Y bueno, El emperador no podía ser asesinado, recordemos. claro, Pero, también. aunque sigue siendo mucho debate el rol de todo en esto, el del emperador. Es que en sí el emperador nunca... Tiene eh, poder, pero también no lo tiene raro. A veces tiene poder y a veces no, es muy complicado. El principal responsable era Toho. es Ojo, que se responsabilizó todo a Toho para poder tener el chivo expiatorio y que nada quedara en el emperador. El emperador también estuvo a cargo de muchas cosas. Sí, Cierto. principalmente fue el lavado, el buen lavado de cara que le pudieron hacer al emperador. bueno, La sacó barata. no nos desviemos tanto, también tenemos que hablar de otros aspectos. Um, ¿Qué se llama esta? ¿Qué otro tema podemos hablar de aquí? Bueno, a China, avances constantes, pocos, las Es colonias se ponen en alerta, pero no, muchos no esperaban que Japón se atreviera a atacar las colonias. que claro, eso Gracias. ya post 38. Y llegamos hasta Sí. 38, pues Sí, abarcamos un año y algo de guerra. Ujú. sí. Muchos no, no. Es que lo- las potencias aliadas, antes de volverse aliados, no pensaban que se iban a animar tanto los japoneses, Ni los alemanes. Alemanes. ni los alemanes que también Sí, sufrieron hablando con de los los alemanes, italianos podemos que tocar ese tema Es que del tenemos que volver a Europa. Ya eh, hablamos, nos desviamos a Asia, donde. Japón. Japón, sí, gracias Japón. Pero ese bueno, Japón. igual después estaré jugando, haciendo cargas avanzadas ahí en el lista cuando salgan. Así que mejor me callo. Yo estaré contento de hacerlos bajar con una del 12. Ay, ay, ay. Yo estaré contento ahí en Lo siento, Barcaza. pero no me gusta la facción japonesa en cualquier juego, cualquier facción, cualquier otro, nunca me ha gustado. El tema es que, bueno, ahí entra el tema que son juegos, es lo que me gusta. Así que no comparto en ese punto tu opinión. Lo siento, pero no, mi moral no me lo permite. Tranquilo, tienes derecho a estar equivocado. Y no diferenciar la realidad de la ficción. Sí, Sí. tienes derecho. Como yo tengo el derecho de utilizar Gatling en Total War.
Ah, no. Para Ah, la guerra no. civil samurái. No, te va a venir. No, no, broma. Pero la copa en campaña multijugador. En campaña, me Ah, está encanta bien. hacerlo. Que Me encanta multijugador hacerlo. una Me vez. encanta ver cargas samurái contra Gatlings. Es que algo muy curioso que me pasó en multijugador fue que un tipo sacó la Gatling, rodeé y gané. Sí, gran problema. Bueno, Lord Hachimigo tiene un punto. Sí. Un punto. One point. One point. Y tenemos personajes históricos y armas y No, barcos y ma- tanques. la. Dios, Oh, mira ese Hotel Yamato. Era una delicia. no, por amor de Dios. ¿Por qué? Volvamos a Europa antes de que sigamos con ese tema. ¿Sabes qué odio Es que, eso? ¿Sabes es qué que odio todo podéis lo ver relacionado esa con eso? armada. ¿Podéis ver esa armada? Pedazo de armada. Ay, por amor de Dios, maldito Taku. Y no hablemos de los ceros. Uf, Espera, espera. qué buen avión. Ah, sí, pero no, estaba pensando que pensaba que. Espera, ¿hicieron versión dibujo chino del cero? No, ¿dónde? Ah, ya. Sí, Va, la, Voy a tirarte agua, voy a tirarte agua. Ve a ducharte. Ya, estamos en la Guerra Civil Española. no podéis decirme eso a alguien que se duche todos los días. Exacto. Ay, un otaku que se lava, qué sorpresa. Sí, la verdad sí, sí, eso sí. Sa- Sabrá que soy comunista. Chan, 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 chan. Chan, chan, Sí, chan, sí, chan. Sí, creo que el sí. otro. Y por eso me gusta Japón. ¿Qué? Ay, por amor de Dios. ¿Cómo Bueno, es eso compatible? ok, ya, no nos desviemos, no nos desviemos. Ok, vamos a todo lo que es todo La lo guerra que en es la guerra Europa. civil española inicia. Del Este, 36 al 39, irónicamente. Pero también está, en el proceso hablé un poco de lo que fue la invasión de Checoslovaquia y su toma, junto con la de Austria. porque, Bienvenida a Anexión. sí, pero algo que íbamos a hablar era la Guerra Civil Española, que dijimos que era importante y no hemos dicho por qué es importante. Eh, digamos que es importante porque se experimentaron varias tácticas para el futuro. ¿Cómo cuál? Bombardear ciudades por parte de la Fuerza Aérea. Poder de la Fuerza Aérea, los Ujú. combates en ciudades. La batalla de Madrid, aquí ¿Cómo, muere el fascismo. Ah, sí, claro. No, pues, cómo utilizar bien los tanques. y porque creo que los que mejores tanques tuvieron fueron los republicanos, pero se los pasaban capturando y destruyendo. El nacimiento de la Molotov. No, la Molotov, no, bueno, si hay prototipos que surgen aquí también, pero el nombre lo recibe la Guerra de Sí, Invierno. pero ya existía Sí, la sí, Guerra Civil Española. principalmente por eso, Otro, que se otro, tem- conoce como Molotov, pero otro tema que estamos ignorando, el uso del 88. Se dio primero la Guerra Civil Española, no en África. sí, Bien. efectivamente. Hay muchos que confunden, que piensan que el cañón del 88 se utilizó en, en África o en Francia, Francia. En Francia se utilizó, sí, pero fue más conocido por África, pero al principio fue la Guerra eh, Civil Española. fue la Guerra Civil Española donde se dieron cuenta del potencial antitanque que era. ¿Pero disparan con H o con AP? Con H, Explosivo. parece. Sí, Parece porque que usaron alto explosivo porque ten en cuenta que esta cosa con un alto explosivo penetraba más. En realidad son tanques de inicio de guerra, no son tan blindados. Es que por eso pregunto, porque como igual sí. habría muchos reportes que sobrepenetraría y eso. Mm, podría ser, pero eran H, no tenían la otra munición para. Antes de cañón antitanque son cañones antiaéreos. Sí. Exacto. Aunque creo que el 88 hay que hacerle un tema porque cuesta mucho cambiarlo de antiaéreo a antitanque y de antitanque a antiaéreo. Tengo que corroborar porque ese es de ¿Cómo? Me perdí. La que configuración configuró el 88 de antiaéreo a antitanque antitanque. ¿Antitanque? no es solamente bajar el cañón, hay que hacerle otros temas. Sí, se le realizaron otros temas en el So- sistema de disparo.
Pero el cañón sufrió algunos cambios pero no tanto. Eso fue bueno. No sufrió tantos cambios y se podía fabricar en conjunto con la versión antiaérea. Perfecto. No, que Si no, no mal el motor era recuerdo, el mismo, el 8. era un sistema eléctrico el que en el antitanque. Y por eso tenían que cambiarse, pero es todo un tema. Mm. ¿Qué hace falta, Mariano, para esta situación? Mm. Pero a pesar de el tanque fue usado en ciudad en la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, pero eran inhabilitados fácilmente porque no iban acompañados por infantería. Además, que eran Y no fue hasta fácilmente, Polonia que los alemanes se dieron cuenta de que era mala idea atacar ciudades con tanques. Sí, al que menos, o fue al otro menos vehículos aprendizaje ligeros. que tanque más ciudad es igual a Desastre. mm, desastre, pérdida. Si no va con infantería, que lo haga. Apoye, no sirve. Pero principalmente el tanque dentro de una ciudad servía más como apoyo que como ataque. La manera de atacarlo. Más que nada era como era apoyo a la infantería más que otra cosa. Exacto. De hecho, los M10 Hellcat y M10 Wolverine, los estadounidenses lo usaron para lo mismo, para hacer apoyo a la ciudad. ¿Pero En la cómo? totalidad. ¿No lo sabías? ¿No? Sí, se utilizaron para apoyo. Ujú, tanto fuera como de adentro de las ciudades, ¿Por qué? incluso cuando sus cañones no están hechos para eso. ¿Por qué? No sé, es que a veces necesitas todos los vehículos para iniciar un ataque y además tiene un buen cañón. Ok. Curioso. Pero bueno, ¿qué? Curioso. Ujú. Bueno, Guerra Civil Española. ¿Cómo inicia? Bueno, esto inicia con la sublevación de los ejércitos de África, o en este caso los comandantes de África. Es una gran Comandante de África. sublevación en todo el país, pero no es tan no está en el continente, no es tan, ¿cómo decirlo? Efectiva. El Algunos comandantes no lo hacen, otros sí. Es que ahí dependía mucho de los oficiales que estuvieran a cargo de los distritos en ese instante. Y había muchos leales a la República y en el norte ya estaban todos listos ya a irse por el lado nacional. ¿Y qué ciudad fue la que estalla el inicio de la Guerra Civil Española? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que estalla de por sí Mm, para que explote todo en el continente? mm, eh, 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 mm, El fracaso del golpe de Estado que se está haciendo. Mm, Porque en realidad la guerra civil comienza con el golpe de Estado, ¿en pero dónde? como no se sublevan todos los distritos y no se subleva el distrito de Madrid, comienza la guerra. Sí, Empieza así como una lucha de los dos lados, ¿o no? sí. Hasta que se estabiliza un frente, hasta que se define la línea de frente. Ten en cuenta de que una hazaña militar interesante es todos los ejércitos de África no se trasladan por mar, se trasladan por avión. Creo que se me acuerdo por privados. Y las tropas africanas, en este caso la del norte de Marruecos, eran soldados profesionales debido a que eran habían estado en bastante combate con las tribus y cosas de la zona. Sí, Y era, España tuvo mucho conflicto en sus colonias, eso es lo que... sí, y era el justo, esas tropas eran las que estaban encargadas bajo el mando de Franco. También están, bueno, ¿qué inicia? Los dos bandos se definen así, piden ayuda, en este caso, de hecho Reino Unido y Francia intentaron hacer neutral y que nadie ayuda en este conflicto. Pero salta Alemania y la URSS, obviamente. Obviamente ¿E Italia? ellos no están en ningún, Italia igual, no están en ningún tratado. La ayuda internacional indirecta también de algunos países, Mm. México. México que refugiados.
igual que Chile. De hecho, la Chile, razón, refugiados, eh, las brigadas internacionales, voluntarios. voluntarios de O como le todas las... diríamos, o como le diríamos hoy en día a todo lo que es voluntario mercenario. Nah. No, porque mercenarios te pagan. Los mercenarios siempre han existido, te pagaban. Las brigadas internacionales eran voluntarios de todo el mundo. Pero no se le otorga ninguna Que clase de remuneración o... no, no Depende se del le. país. Algunos países sí. Algunos países sí y otros no. De acá habían de Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, eh, Bélgica, Yugoslavia, De todo, de casi todo el mundo. Bulgaria. Por algo son mexicanos igual. internacionales, porque viene de todo el mundo. Sí, Ujú. era Checoslovaquia, también. creo que incluso había Italia. Alemania y participaron alemanes en la Algo muy, guerra. algo, hablando de Alemania, algo muy curioso es que se da que hubo una bomba que no explotó porque fue saboteada por los alemanes. Sí, pero ni con toda la ayuda internacional pudo contra la división interna Propio Partido de la Republicano. República y también la división que sufría los nacionalistas. El Ujú. tema es que los Hasta que nacionalistas, básicamente. el bando sublevado, Ujú, que es el bando de Franco, es que ese ujú, bando estaba tipo, dijeron, ok, todos nos odiamos, pero vamos, en este momento hay alguien que nos odia, que odiamos más, así que nos vamos a unir y después vamos a pelear entre nosotros. ujú, En cambio, ¿qué hizo la República? Ok, nos odiamos, muere. Y listo, morimos. Y claro, no odian tanto al otro, así que hubo mucha disputa y jamás hubo una buena organización, lo cual llevó a su derrota. ¿Qué más? Pero para esa derrota falta mucho todavía. Sí, faltan unos par de años. Bueno, la ayuda es igual por parte de Alemania. Envían tanques, Panzer 1 y Panzer 2, que yo me acuerde. Y Italia, Italia envía sus L3. tanques, La división Cóndor, que es Claro, una fuerza aérea experimental. se envían fuerza aérea de ambos lados. Los soviéticos mandan los Mosca los De hecho, Mosca aquí y creo los que aquí es donde. T-26. Ujú. y Y creo que 16. aquí nacen los primeros haces de combate, si no me acuerdo. Sí, Haces con. los primeros haces de combate nacen en esta guerra. Como quiénes. Pero pero no hablamos de aviones, no de los aviones de la tipo Primera Mundial, sino de las nuevas. Es que habían... El problema aquí es que tenemos de ambos lados aviones viejos y nuevos. Biplanos Pero y de los nuevos, de los que me acuerdo, el dieciséis. I-16. El I-16 fue uno de los que tuvo haces. Ujú. No me acuerdo el nombre exactamente del as. Lo voy a buscar ahora mismo. Y justo arriba tengo una batalla aérea en la imagen. Ujú. Sí, una linda batalla aérea. Pero porque aquí un pequeño dato que muchos han de conocer, que es por qué el I-16 se le llamaba Mosca. Porque las cajas en las que se entregaron decía Moscova. Y los españoles le dijeron, ah, Mosca. Sí, Porque recuerden Ah, que los soviéticos No, en no speaking cirílico. Russian. Claro. sí, de hecho, me sigue pareciendo gracioso que los rusos le roban todo el oro a los españoles. Y claro, ¿Qué oro? como Nunca No lo es. hubo sabía. oro. Incluso algunas cajas que se perdieron en Francia. Sí. El verdadero oro para de los valientes. Pero ese oro llegó a la URSS generalmente, ¿o no? Mm, Sí, sí. Y se perdió la Segunda Guerra. No. no Simplemente nunca lo porque reconoció. ya lo tenían oculto. Recordemos que fueron muy veloces para transportar la fábrica Ni de ten en cuenta frente que a los Urales. Stalin, al igual que Hitler, era muy de guardar cosas. Como el arte. Así que ya saben, si son de Latinoamérica y quieren reclamarle
quieren reclamar el oro, tienen que ir a reclamarlo a Rusia. Tranquilos, de seguro estará algún depósito junto con armas nucleares perdidas. Dios. Hasta la fecha nadie sabe cuántas armas nucleares ha perdido la URSS. ¿Qué? Nadie sabe. Estados Unidos sabe que perdieron 17. Pero de la URSS nadie sabe. Y, De la URSS, uff, Nadie sabe. nadie sabe. Y eso no te deja dormir. Es que esas armas no existieron. y claro, Muchas se vendieron por contrabando y otras se desarmaron. Pero no, me refiero durante la Guerra Fría. ¿Cuántas se perdieron? Eh, de las miles que habían en esos tiempos. tengamos en cuenta que la URSS tuvo más armas nucleares que Estados Unidos. Sin, sin embargo, nunca reconocieron haber perdido una. Lo cual muchos dicen perdieron más de 100. Probablemente. Bueno, Obviamente. quizá Ya, las enterraron o se averiaron. Nunca lo ya. sabremos. Quizás, El, bueno, con los haces en la guerra de España, el primero fue, el primer lugar con 40 victorias fue Joaquín García Murata de la República de los Nacionales de España. El segundo es Espera, ¿de qué lado? ¿República o sur? ¿Era de eh, República o nacionalista, era no sé. del bando nacional. Ujú. sublevado? Sí, el segundo era Sergei Grisev, de la Fuerza Aérea de la República, que era un voluntario de la Unión Soviética, pero murió en el 39 a comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por De qué? que murió. Combate. Ah, derribó la Ah, guerra en civil serio. española, ¿no? Ujú. No, murió ¿En Polonia? a principios de la invasión alemana. Verás, pero si él era soviético, Sí. ¿qué nos estamos perdiendo ahí? ¿Cómo es posible eso? Si fue en el 39 y la invasión fue en el 41. Mm, es que, ¿Dice la a fecha ver, o no? sí, 12 de septiembre de 1939 fue enviado con otros 20 pilotos más a Ucrania para la invasión de Polonia y murió en un accidente. Así que Mierda. no pudo seguir aumentando su número de Victoria. bajas, que terminó en 30 victorias. Wow, y Eh, fue en Polonia. Bueno, pero por accidente. por Fue en accidente. un accidente, pero Irónicamente suele ocurrir muchas de esas cosas. sí. Después viene Julio Salvador de la Aviación Nacional, que con 24 victorias. El, el cuarto es José Mario Bravo de la República, de las Fuerzas de la República, con 23 victorias. Y quinto es Manuel Sarauza de la Fuerza Aérea de la República, con 23 victorias. Murió en un accidente aéreo en el 42, Vaya. luchando en la Unión Soviética. Oh. Sí, hay varios que Es lo curioso de la guerra o de la vida. Que así es la vida. hacen la vida. Muchos haces de aquí murieron a principio de la guerra. Y lo cual me sorprende de los alemanes que teniendo en cuenta su pésimo sistema de reemplazo hayan tenido tantas victorias o hayan vivido tanto. Solo Sí, te diré algo, lo que les sobraba a los alemanes eran enemigos. Por eso es que tenían tantos números de bajas bases. Eso no significaba que eran mejores que los soviéticos, bueno, El en tema es este que caso. los pilotos siempre se mantenían. Al ser piloto, en cambio los aliados es buen piloto. Bueno, te vas de instructor. Básicamente no perder los conocimientos. Tengamos, otro piloto que fue muy bueno pero fue de Estados Unidos, que derribó hasta un avión estadounidense. baja aliada cuenta. Era para aumentar el número. El tipo era tan bueno que dijeron, pucha, no tienen nada de tiempo en el ejército, así que sigue volando. Porque ya lo querían poner en instructor. Eh, esa otra cosa de los Estados Unidos que lo haces, que conseguían baja ya gran número, los mandaban inmediatamente a ser instructores.
no podían continuar en el campo de batalla, no como los alemanes que... Porque pierden la moral caía, eso es verdad. La moral en un escuadrón de combate siempre fue de ser buena. Y además de que ten en cuenta de que los pilotos novatos son los más son los más que pueden morir, así que siempre se envían los mejores para entrenarlos. Sí, De hecho, irónicamente, esto, para decirlo, las mayores bajas de pilotos no fueron en combate, fueron durante entrenamientos. Oh. los accidentes aéreos... Eran muy numerosos. De hecho, la razón por la que muchos pilotos perdieron hubo más bajas por pilotos en entrenamiento que en combate en sí, en la Segunda Guerra Mundial. ¿No has visto la imagen de cuando intentan aterrizar los portaaviones? Ah, portaaviones. Decía, Sí, imagínense si aterrizar en una pista de tierra es difícil. En portaaviones tiene que ser un experto. Más allá de eso. Es una pista mucho más corta, en movimiento. Contra el Nervioso. viento a veces. Imagínense, nervios de eso. está, ¿Mm? está viendo una de las historias de los sobrevivientes a la guerra civil Ujú, de la República, que fue uno de los ACES con 21 aviones derribados. ujú. Combatió en la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética y murió en 1989, o sea, pasó Su buena su vida. buena vida. Sí. ¿Y dónde fue a vivir? ¿Cómo lo decimos sin el nombre chistoso? ¿La Unión de En Chile, Burros? TULA. Ah, ¿dónde se fabrica dónde está la fábrica de la bueno, donde se origina la TT-33? La tu. Tú. Dijiste tú. ¿Qué importa el Sí. nombre? Ya, y bueno, ¿qué más? Algo que no mencionamos porque, bueno, tengamos en cuenta que esta guerra no, bueno, para Latinoamérica no creo, no estoy por nombre, pero sí fue una guerra brutal, la guerra del Chaco, Sí, La primera guerra moderna acá, se ocurrió ahí. y donde la hubo la guerra del Chaco. primera guerra aérea. Compremos tanques en lugares donde no podemos avanzar con tanques. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Nos pierden por granadas de mano. El calor era insoportable. Es que Bolivia también tuvo este clásico error. Avanzó y avanzó. No aseguró no aseguró una línea logística. ¿A Creyó que quién le importa la y logística? creyó que tomando territorio iba a asustar a sus enemigos. Y Paraguay se puso modo URSS y hizo brum. Es que algo muy curioso que Bolivia, a pesar de ser más grande, Paraguay siempre estuvo en modo URSS sacando efectivos, siempre tenía efectivos a mano. Sí, bueno, ¿qué otra Sí. cosa? Bueno, igual la guerra del Chaco fue una guerra Estoy... principalmente donde se sufrió mucho de Infantería. hambre y sed y enfermedades. Sí, bienvenido a la jungla. Welcome to the jungle. Welcome Y creo que también era play. muy desierto. Aún así, es insano lo mucho que los bolivianos engrandecen su lucha ahí. Ni los británicos son así orgullosos, venden tanto la puma. Venden tanto la Puma Vender. como en el norte de África. Exacto, o sea, Boquerón, una derrota que ellos mismos avanzaron, tomaron Boquerón y lo rodearon a los pocos días. ¿Cuál? La batalla Sí, de Boquerón fue de las primeras al inicio. No me acuerdo de esa. El tema es que Bolivia se había asegurado fuertes, muchos fuertes cerca del río Paraguay. No recuerdo dónde fue. Pero sí se habían asegurado muy fuertes, fuertes en tierra disputada. El tema es que no había una línea logística y no sé cómo, pero fue que fueron rodeados por los paraguayos. Y ahí estuvieron un buen tiempo aguantando. Y Paraguay que aprendió que los caballos le tienen miedo a las bombas. No, pero es un tema bastante curioso y una guerra de esto también bastante... Es más interesante de lo que parece. También se,
También se da una bonita, bueno, no, es una suerte de tregua de Navidad, que el Papa tuvo que llamarla para que por favor no se maten al menos ese día, El buen Papa. que fue bastante, una tregua de Navidad muy deprimente, la verdad. Papa de papa. La papa Bueno, papa. podemos hablar un poco de ahora de la invasión de Checoslovaquia y los países de alrededor de Alemania. Mejor hablemos de la Ah, invasión de Etiopía, ¿no? también podríamos hablar un poco de eso. También podríamos hablar de eso, pero Checoslovaquia fue como Reino Unido y Francia. Chao, nos vimos. No, no, de hecho me parece muy gracioso porque Yuji lo dijo. Ustedes tenían la opción entre ir el deshonor y la guerra, escogieron el deshonor y ahora tienen la guerra. Y el deshonor. No, no, es así, y ahora tienen el deshonor y la guerra. Y pasó también este año. Sí. La anexión de Checoslovaquia, aunque Checoslovaquia no quería, y bueno, hubo un tratado, Eslovaquia no quería, y se hizo un tratado. Además de la parte checa, nosotros nos vamos nomás. Lo hicieron, luego los alemanes igual lo invadieron. Qué raro, los alemanes rompiendo tratados. Sí, de hecho, irónicamente, el único que protestó contra la invasión de la Austria fue México. Bueno, pasamos de Austria a de Checoslovaquia a Austria, ¿eh? Nos saltamos a Austria. Sí, sí, Que, sí. aunque Hablemos de eso. que ese más simple fue que Alemania quería expandirse, invadieron. No sé si puede llamarse invasión a eso, lo que hicieron, pero fue que ocuparon. Sí, fue una invasión, aunque algunos lo apoyaron, otros no. Se dan cuenta Fue que aquí entonces. una invasión que nadie se opuso. El tema es que después hubo unas elecciones, pero estas elecciones fueron ultra truchas. Si ya de por sí la... ¿Cuándo fue el plebiscito de la Constitución del 80? Ah, del 80, sí. Si esa cuestión fue Eh, trucha, esta fue peor. Literalmente estaba votando y tenía el oficial ahí mirándote. Me creía que no quería morir. Tipo, ok, sí quiero la anexión. Ujú. Ah, lo único que le faltaba era un... No, no, guardar ese chiste para más adelante. Eh, Bueno, luego el, vino lo de el tema es que fue eso. Checoslovaquia. Claro, se acercó, se aceptó el Anschluss y listo. Ahora Austria es alemana. Bueno, claro, los austriacos como que siempre se han sentido alemanes Sí. en ese sí. periodo. Ah, Después llega Checoslovaquia. Bueno, y con eso los alemanes dijeron, ya listo, con esto estamos felices. Pero no, me gustaría. Hitler no. No, nunca estaba feliz Hitler. Y de hecho, ¿te Es que acuerdas del video de pequeño Hitler? ¿quién? No lo he visto de Robot Chicken, Ah, ¿cierto? sí, sí, de Robot Chicken. Sí. Es muy buen sketch. Y bueno, ahí Alemania empieza a fijarse los Sudetes porque sí había amplio número de alemanes. Hay gente alemana ahí. Necesitamos. Necesitamos los sudetes. Y los checos tipo, rayos, pero ahí tengo mis No, defensas. Y los aliados. Francia y Gran Bretaña, bueno, sonaste. bueno, nos vimos. Ve, Eslovaquia atrás. Mico, Mico, Bueno, mi hay que loco, mi mandar el video. independencia. Mm, Ni lo veo. ¿Qué pasó, Dark? No, es que hay que recordar que los eslovacos aprovecharon ese instante de debilidad para De independencia. independizarse de Checoslovaquia. Y pasar a ser el estado títere de Alemania. Sí. Pero luego Yes. Alemania dijo, no, 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 no. Y la invadió al completo. Pero Eslovaquia fue títere o fue territorio alemán. Títere, pero luego se volvió territorio alemán. Ah, ya. ¿Y Polonia qué hizo? Oh, miren, una ciudad mía. Aprovecharon el bug. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, todo esto de hincapié, como, pero muchos de estos aceptaron porque decían, los alemanes quieren reunir, está bien el Es tratado fue espacio malo por ellos. vital. Ujú. Eh, Estoy viendo una noticia que Noticia Nacional de Chile, paréntesis, que el Senado mandó una circular a los influencers para no mandar publicidad engañosa.
¿Qué? S- Quiero dedicar un minuto de silencio por Pyramid Dance. No. Su negocio, en paz descanse. Paso mejor día. Espera, ¿qué van a hacer qué? No, Es una circular de advertencia para que no estafen oh, y manden información engañosa. uh. Evitar cualquier sistema Ponzi o piramidal. Bueno, gente, se cancelan los peluches de gatito. Eh, ¿Lo iba a vender con Bitcoin? No, no, están en desarrollo, pero son muy lentos porque son tejidos. No, no son. Ah, no, también. Y sí, vamos a traer peluche de gatito. Spoiler, le vamos a poner Stormtrooper. Ah, Tan tropa. gran truco. Stormtrooper. Y después vamos a hacer un directo de 2 horas promocionándolo. The Star can see over when I'm on me power. Qué buena canción. Muy Ca- buena canción. Y la versión en cover piano u 8 bits, muy buena también. Y Sí, volviendo, pero ¿Mm? cuando la pondremos será para invasión de No, ahí tenemos que poner No, 40. cuando sea un directo hablando de Stormtrooper, porque tengamos en cuenta que estos directos no son solamente hablando de periodos, sino que también como hicimos con el directo del M4 Sherman. Sí. Ok. Hablemos de otras. Bueno, ya tenemos todo lo que es Checoslovaquia. La guerra civil española tocamos un poquito, más que nada de sus tácticas, porque es un tema muy denso para hablarlo Muy bien. denso. Curiosidad de la guerra española, la guerra civil española, de los participantes más destacados eh, de las brigadas internacionales se encuentra nuestro queridísimo Tito, Joseph Tito, Oh, fue. el presidente de Sí, Yugoslavia durante casi toda su vida. 1943 y 1980. Sí. Y, Pobrecito. pobre Tito, ¿Y qué no sí, nosotros? había que hacerlo inmortal para que sobreviviera todo. Yugoslavia. Ese es un chat. No. Enver Hoxha, que fue el primer ministro de Albania desde el 44 al 85, y Willy Brandt, canciller de la República Federal Alemana, Oh, ¿Pero del bando de la Brigada Internacional o del bando alemán? brigadas internacionales. de las brigadas internacionales. Pero este alemán, ¿qué era? Después de la guerra que estuvo preso, cosas así, porque tengo cuenta que luchó en contra de el fascismo. Eh, Voy a revisar justo su historia post guerra civil. Fue Fin. arrestado en Noruega por los alemanes. Ah, Se no, explica Y mucho. pasó. ya. Ah, Quedó sí, encarcelado en todo ese tiempo. sí. Hasta Noruega fue una aventura muy interesante, si somos honestos, en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y sí. pronto la abarcaremos. Sí, los asaltos comandos, me toca a mí hablar de los comandos. Jejeje. Ya lo sé. Soy, sabes que soy un idealista de los comandos, me encantan. Es un menti. Es un mainéate. Todo lo que es británico, yo lo quiero. Lo que me preocupa de. Excepto esa figurita del SAS que ahora no saldrá por culpa de ¡maldita embajada! No puedo decir la palabra con J porque sí fue una. Ya. Luego de ser liberado, regresó a Alemania en el 45 y se afiliaría al el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, Los Power donde, Rangers. ¿Cómo se llamaba? ¿SPD? sí, SPD. ¿Super Patrulla Delta? ¡Ah! Wow, que lo que Tenía que viviría decirlo, tenía que fue parte decirlo. de lo Sí, que él lo es que diría, fue parte había de que los Power decirlo. Rangers, fue parte de los Power Rangers, qué mejor. Después Ahora voy a decir en alemán para que suene más, el Social Crash Party Deutschland. pero ¿cómo se llama el tipo? Se llama Willy Brandt, ¿Puede mandarme el nombre, pero por favor? Willy Brandt, Sí. porque se cambió el nombre después
pero nació como Hember Ernst Karl Franz. Por Te eso voy a que mandar mejor. no sé cómo escribirlo. Después me lo mandas, porfa. Te lo mando al tiro. Pero que alguien haya luchado en, en las brigadas internacionales y haya sido canciller de la Alemania Federal, un gran logro. De eso, sí, o sea, y sobrevivir a la Alemania nazi también. Sí, Oh, Bueno, socialdemócrata. Interesante. bueno, aparte ya descubrimos que era parte de la SPD. sí, Lo Ya siento, fue, pero después es que, tendré que hacerme medio de eso, lo sé. lo sí, siento, pero es que justo decía Sub Patrulla Delta. SPD fue de los mejores Power Rangers. ya. No se atrevan a negarlo. Incluso la intro era genial. Hay varios monumentos internacionales a las brigadas que Mm. hay en Barcelona, Belgrado, Berlín, Canberra, San Francisco, Estocolmo, Glasgow, en París, Madrid, No sé si en Sudamérica hay. Londres. Ah, No creo, no sé si en Sudamérica hay. Victoria no, en Sudamérica no hay. Victoria, Canadá. En Seattle también hay en varios De lugares. hecho, tengo, no sé si conoces Despertaferro. Ay, yo tengo un libro de experto ferro, pero bueno, le leeré después de las pruebas porque... Tengo una de la Brigada Internacional en Brunet, otra de la Ofensiva Republicana en Huesca. Bueno, pues no son los en sí, sino que te cuentan una parte, porque son parte de... Tengo toda la colección del día D. Ujú. A todo esto, en la Guerra Civil Española hubo una ofensiva bastante particular que fue de las pocas no sé, del bando republicano, la del Ebro. Que se desarrollaría y sería una de las mayores batallas de toda la guerra. Pero algunos dicen que es un desastre y otros dicen que fue lo que permitió a la República seguir luchando un poco más. Depende, porque algunos historiadores se van de un bando al otro. Es Sí. raro pillar un bando que no esté... Es raro pillar alguno que o no hable, o hable muy mal del Estado Nacional y cómo eran, o hable muy bien de la República. El punto fue que después de esa batalla la República quedó sin fuerzas. Ujú. Sí. Mm, otro personaje destacado, pero para Francia, fue Henry Roll Tangun, que fue uno de los sobrevivientes a la Guerra Civil Española Ujú. y encargado de los partisanos y rebeldes de la ocupación alemana en Francia. No hablemos de Ah, esos tipos. ah, Yo te digo esto, los maquis siguen siendo de que hicieron más mal que bien. Sí. Es que Y fue el que recibió al general eh, de Gaulle pero, en la liberación de París. el tema es que aquí entra un tema, porque estamos encasillando a los partisanos franceses como si todos hubieran sido malos, y al final tengo en cuenta que habían unos más efectivos que otros nomás. sí, no, Sí. no digo, niego eso. El problema es que era muy complicado trabajar con ellos. Es que, miren, bueno, tengo un libro del SAS y todo, y cuando ellos estuvieron en Francia dijeron que era muy difícil trabajar con ellos porque algunos iban por su propia revolución, cosa estilo, otros eran muy radicales, algunos sí eran organizados, otros no. Era difícil trabajar con ellos. Es que Era la lotería. era la lotería de esos tiempos de la política francesa. Yo creo que sería lo mismo con la URSS y, y sus partisanos. No creo que sea algo tan fácil como lo pintan por ahí. Sí. No, ten en cuenta que incluso en la URSS hubieron partisanos ucranianos que buscaban la independencia de Ucrania. Exacto, al final era No hay que calcinar partisanos como que si fueran tan buenos o tan malos. Hay que verlos por unidad o por exacto. sector. Sí, es Porque que de hecho me estoy acordando de que unos mataron al alto mando de la SS creyendo que espantaría y básicamente hizo que hubiera más genocidio en Francia. en realidad en todos lados pasó eso con los oficiales de la SS. Eh, en Checoslovaquia, recordemos lo que pasó ahí. Le dis. ¿Cuál? Cuando mataron al ¿cómo se llama? Al sucesor de Himmler. Sí, Himmler.
No, no, ¿Donde falló el Stern? sí, pero la bomba sí fue efectiva. ¿Fue una bomba o fue La- una granada? Eh, no me acuerdo si no me acuerdo fue. bien El, si era el- bomba o granada. el tema es que funcionó. Lo dejó Funcionó. herido de gravedad y ahí perdió. Irónicamente murió porque no quiso tratarse en un hospital checoslovaco. Porque creía que lo iban a matar. Y qué imbécil. Dejó pasar los 30 segundos del Battlefield 5. Sí. ¿Y qué más Bueno, podemos hablar? ¿Qué nos sugiere el público? ¿Alguna de pregunta? esta época. Sí, Ah, del 30 al 38. ah, bueno, ¿cómo decirlo? O más temas que nos faltan porque siempre quedan temas en el tintero. Ten en cuenta de que todos estos procesos, si bien los relatamos de así manera, son muy complicados de explicar y intentamos explicarlo lo mejor posible para que la gente lo entienda. Estamos abarcando 8 años de Más historia. en una hora, Dos. no, por eso en unas horas. 2. Y tengamos Perdón. en cuenta que después las charlas históricas de Segunda Guerra Mundial, creo que no sé si la vamos a hacer por frente o por año, porque esas sí van a estar, esas van a estar buenas. El 44 va a ser un infierno, es lo único que sé. Saipan, el ataque japoneses, la lucha por Iwo Jima. Ay, Vía Dios, qué D, pesar. toma de Roma, Bagration, Finlandia. Oh, por Dios, el 44 es una... Oh, Finlandia. Bueno, cabro, me cambio de bando porque Me creo que van ganaron. a perder. Me ganaron. El tema es que Finlandia, algo muy curioso. eh, Finlandia y la Unión Soviética eran panas, literalmente, no se llevaban mal. Tenían el proyecto de sus fusiles fue un tema que desarrollaron en conjunto casi. No es que los soviéticos copiaran al Suomi, sino que trabajaban junto con los diseñadores de ellos. Otra de las grandes mentiras que siempre se dice que tomaron el Suomi y lo modificaron para convertirse en la PPCH. Y no, pues fue desarrollo. Tengamos en cuenta que el PPD-34 y PPD-40 eran desarrollo en conjunto con los Suomi. El tema es que la cadencia era bestial, era insana. Imagina disparar 1000 rondas de pistolas por minuto. Mm, El, el que ser el PPD-34 que tuvo desarrollo en esos años tuvo ese problema que era difícil de controlar. Pero claro, tengamos en cuenta que el ejército, el gobierno finlandés en el exilio, el rojo, no tuvo el apoyo de la URSS. sí. Pero creo que fue un incidente lo que produjo el tema de... bueno, creo que ese incidente se llamó Molotov también. Sí. Eh, Ya lo cru- veremos en su respectivo tiempo, porque ya nos falta todavía. El próximo ya. directo, veremos mucho. Algo que se me olvidó comentar, Ujú. de las brigadas internacionales, la Abraham Lincoln tenía voluntarios de Latinoamérica. Oh, ¿Qué? Sí, esa habían fue... voluntarios. ¿Pero la Abraham Lincoln era estadounidense o de América? Dice el nombre. Principalmente de América, tenía voluntarios de Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido. Mm, Mm, entre ellos latinoamericanos. Sí, también ¿Pero que están latinoamericanos, en esos países o desde Latinoamérica? de Latinoamérica. Oh, escaparon de Viaja. Latinoamérica. ¿Mm? Escaparon, logran escapar de Latinoamérica. Lograron No, recordemos que Latinoamérica en estos años No, no era mala. No era, no era... era mala. Chile era potencia, Argentina era potencia, Teníamos a Brasil era potencia. teníamos a Pac. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más íbamos a pedir? Teníamos a Pedro Aguirre Cerda. Mm. Tuberculosis. Porque es los mejores personajes siempre mueren por eso. sí, También, otra curiosidad, la señora Ángeles Fernández luchó como guerrillero de la República Española y escapó a México luego de la derrota de la República. Y después sería conocida, sería una conocida actriz en México
Y uno de los papeles más importantes que protagonizó fue a la bruja del 71 en El Chavo del Ocho. No Sí, sabía, no sabía que esa actriz fue combatió la guerra civil española. No. ¿Pero combatió o qué rol tuvo? de guerrillera. Sí, no sabía que luchó. eh, Básicamente sale todos los años en Facebook. no lo sabía. No abro Facebook, no abro Facebook nunca. De hecho, lo abrí hoy día simplemente para intentar ver lo del embajada alemana. No me gusta Facebook, A ni nadie. siquiera las redes sociales. Ah, tengo Twitter, pero simplemente para reírme de la idiotez humana. Yo tengo. Sí, Hablando de Facebook, no olviden que seguirnos en Facebook e Instagram. Como las aventuras del mismo gato. la publicidad, No he hecho la buena publicidad hace un montón publicidad nunca de falla. streamers. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque siempre, como siempre digo, abarcamos tanto que siempre se nos van a pasar cosas. No hemos hablado de Estados Unidos porque, bueno, no hay mucho que decir. Están en crisis. Están en crisis, alguien está tratando de sobrellevarla. ¿Qué país no fue afectado por la crisis? No ¿Chile? hay ninguno. Su- Al menos que estén No, muy cerrados. ninguno. El único que yo veo bien en este instante es Neutralandia. Suiza. Había escuchado que a la URSS no Sí. le afectó tanto. A la URSS no le afectó demasiado la crisis porque como no estaban, no dependía de una economía internacional como la mayoría, había quedado aislada de la crisis. Mm, entonces no le afectó. No le afectó. Y además que el crecimiento en esos años eh, estaba siendo explosivo. La industrialización fue Bestia. muy grande, bestial. Además del metro, la creación del metro de Moscú. Ujú. Pero principalmente se salvaron por eso. Gracias a Estados Unidos por bloquearle todo. Mm, ¿qué otro? Tenemos la invasión italiana de Etiopía, que no hemos De hablado, que fue Etiopía, Ujú. que, ¿cómo decirlo? Fue rápida, pero también mm, muy brutal. pe- sí, brutal y un desastre militar para Italia, porque tuvieron que utilizar armas químicas al final para poder avanzar. ¿Hubieran logrado conseguir armas químicas? Más bajas porque encuentro que la invasión a Etiopía eh, al principio no la estaban llevando bien los italianos. Sí, pues supieron resistir. Sí, Hasta se dice que los etíopes salían de la arena para emboscar a los italianos. sí, Hacían la es tun. que tuvieron Ujú. que utilizar armas químicas para exterminarlo. Sí, pobre Lo etíope. necesitaban. Algo más iba a decir que se nos estaba pasando y que menos mal me acordé. El boom de Alemania. Hablamos Ah, de ese boom que en realidad fue más mentira que otra cosa. el Que boom, fue literalmente el boom, saquear a los judíos. Ujú. el boom de, mira, bancos, dinero es igual a dinero para nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo prácticamente para que qué es ese supuesto boom? Yo creo que el supuesto boom fue más la propaganda ¿Pero qué que fue lo se que pasó? ¿Qué, hizo. qué fue lo que hizo Alemania? Utilizar ese dinero para reactivar la economía. ¿En qué año fue? Más o menos. eh, Era 36, 37, si no mal lo recuerdo. Es que miren, algo muy curioso que no hemos estado ignorando fue la economía alemana, que fue por el Schaas, algo así, que creo que se llamaba, que era un genio económico, perdón, el que mantuvo la economía alemana, porque gracias a él no se fue a pique. Sí, La economía alemana fue muy frágil y cuando se fue,
todos, ahí fue cuando la economía alemana sintió el golpe. Y ahí tuvieron que recurrir a los bancos. ¿Y qué hicieron con los bancos? Hola, hola, mis locos, vengo a retirar oro. Y al banco. Pero, pero ¿fueron los bancos generales o bancos judíos? Principalmente bancos judíos porque tenían justificación Para hacerlo. para hacerlo, además de propiedades. Le hicieron. Y esas propiedades se las dieron a miembros del partido para que las Le utilizaran. hicieron. Kyle, dame tu oro judío. Sí, Sí, todos los judíos traen su bolsita de oro. Y lo- efectivamente. Y es ¡Y así. no era mentira! ¡Ay, maldito sea ese episodio! Ay, ay, con eso. Pero ya sé, el boom fue más que nada eso, fue robar y invertir ese dinero. Ese dinero sí, Fue reforma fue, económica ni nada por el estilo, de hecho. quitarle dinero a unas personas para utilizar ese dinero en cosas que No, a la querían. larga no ayudaban. Alemania hizo armas muy caras, ahora que lo recuerdo, pero eso lo veremos también después. Oh, Alemania es un mal sistema económico. creando armas. Es como, es calidad, era calidad-precio, pero No, ni a la siquiera inversa. precio. Ah, sí, Qué precio. Ni eran tanta buenas armas, calidad. pero eran quizás armas buenas, pero eran muy caras para lo que Mm, era muy costoso de producir. ujú. Y al ser tan sofisticadas, también las piezas eran delicadas. Ah, Panther, ah, Tiger, ah, Tiger 2, ah. Oye, Ah, y hablando de eso, motores. ¿cómo se llama esto? Los vehículos que ocuparon los de transporte de cañones. Hay que basta que con ver los rodamientos y son un montón de variedades por la fábrica. Alemania Buena no. idea. Ale- Buena idea crear un sistema tan complejo de oruga. No, pero es que es complicado el tema de Alemania y su economía. Bueno, aparte que fue todo caos. Hmm. De misery. Turururu. Mm, a ver, a ver, otra cosa que podemos sacar de este periodo. Estamos rascando el mm, barril. Estamos, sí, es que era de chocolate el helado y todavía queda Sí, algo. hay que usar la lengua, no, no Es cansarse. que lo peor es que queda mucho de ese lado de chocolate, pero no podemos alcanzarlo. Porque o no nos acordamos que está ahí. Sí. Ah, Porque cuando estamos en los Balcanes, que en realidad su importancia siempre ha sido, se están peleando, ¿qué importa? sí. Los Balcanes así. Siempre es una pelea. Es muy gracioso en sí. Mm. eh, que estuvo en una crisis Yugoslavia en ese tiempo por la independencia que querían los estados dentro La del propia imperio, Yugoslavia. del reino, corrijo, porque era reino de Yugoslavia. Mm. Tenía un príncipe, o un rey, no recuerdo. ¿Qué tenían? Rey, ¿Quién era el rey? el rey de Yugoslavia en ese tiempo, Sí. eh, ¿quién fue el último rey? Es que no me acuerdo si hubo un cambio de mando antes del... Sí, del, ¿Del qué? Ah, de hablando la de líderes, guerra. me hicieron acordar de algo. Creo que hubo un mando rumano, el máximo comandante general rumano durante la Segunda Guerra Mundial, que básicamente la manera que murió es tan graciosa, pero también tan horrible. Dila. Estaba lo más bien en un aeropuerto esperando su avión, fue a ver un par de aviones, todo, se acercó mucho a una de sus alas y bueno, rotores. ¡Oh, no! No, no, Indiana Jones es real. No me acuerdo ya. si era rumano o era de otro búlgaro, no me acuerdo, pero ocurrió así.
Ya, el primer rey de Yugoslavia fue Alejandro I, que lo tomó en 1929 y duró hasta 1934 cuando murió, y lo sucedió su hijo Pedro II, que a una corta edad tuvo que asumir un reino unificado recientemente. ¿Cuántos años tenía? Si no me lo recuerdo, a los 11 años. Ah, Balcanes. Canes. Balcanes. Jaja, Balkans. Y tuvo que dimitir luego de que reconocieron más a Tito como líder de Ah, Yugoslavia Yugoslavia. que a él. Sí, de hecho creo que el mismo rey lo reconoció. Se lo tuvo que reconocer para Y que después quedara. vivió en exilio toda su vida, si no me acuerdo, en Reino Unido, No, vivió en exilio en Estados Unidos. toda su vida. Sí, hasta 1970, que murió a la edad de 47 años. Bastante joven. Sí, mucho. Sí, ¿Alguna enfermedad o Eh, algo? una enfermedad llamada Barrel. cirrosis. Oh, ¿Qué por cosa? Dios. Cirrosis. Hablando de Ay, pues, cirrosis, otro que murió por eso fue Ataturk, que ot- otro chat histórico que Sí, logró sus 7 promesas en Turquía. O no, sí, o siete, era 7 algo. sí. Creo que tenía problemas con la bebida. Ya, cuando, cuando los borrachos tomen el poder. Ah. Sale bien, como Turquía. Sale bien como Turquía. Algo muy curioso también es que he escuchado que su sucesor también fue bastante bueno. Pero bueno, ¿Quién de, De de- Ataturk. sí. ¿En serio? ¿Sabes ese tema, no? Si no me lo recuerdo, sí, parece que fue bueno. Tengo que recordarlo más, repasarlo. Bueno, esos son igual temas que no hemos manejado mucho, pero son datos curiosos que dejamos para que también los investiguen. Investíguenlo, cabrón. Háganlo. ujú. Nosotros somos No, como no Wikipedia. queremos desempolvar todos nosotros. Nosotros somos como la Wikipedia, sabemos mucho, pero siempre pero sabemos en un rango limitado, por lo que los invitamos a ustedes a investigar más. ¿Qué tal se llama? Bueno, para el siguiente directo será invasión de Polonia. Sí, no, pero el próxima historia histórica, la próxima historia histórica no sé de qué, no sabré de qué hacerla. No sabemos si será de historia histórica Segunda Guerra Mundial, algún vehículo u otra cosa. Ahí veremos. Hablemos del TT4 y cuántas cosas le vamos a Estén tirar. atentos. Ah, T-34. Sí, ese es de los peores tanques de la guerra. no sé si peores, porque si no, no se No, hubiera producido. Estamos siendo igual muy duros. eh, no se pensaría mucho en el blindaje inclinado si no fuera por él. Sí, Exacto. Y no tendríamos pero nada Panther de más. no ser por él. No tendríamos torretas de más de 2 hombres porque con ese fue el tipo, el pináculo de, ya, con esto es demasiado, tenemos que hacer torreta de 3 hombres. En realidad, era un tanque muy versátil. Me gusta más el QV, pero bueno, es Es que síndrome de tanque ¿Versátil pesado. en qué sentido? ¿Versátil en qué sentido? ¿Ah? versátil de no necesitamos tanto para tener un buen tanque. El tema es que el Sí. tema es que le quitaron muchas cosas, le faltaban muchas cosas también, como comodidad. Sí, le faltaba radio, le faltaba sistema de incendio. Se Comodidad. iba puliendo No, jamás se y pulió. Jamás se pulió. se cambió De el hecho, cañón. te voy a Se contar cambió el algo. cañón. Y la torreta, wow, wow. Wow, qué Wow. sorpresa. Sigue siendo el mismo chasis. Bueno, Esa como es el MR. la ventaja de tener un chasis único. Es En que una Mira, producción, si lo miramos bien, tener un chasis único sí, lo vimos con el Sherman, pero el tema es que el Sherman sí era seguro. chasis sí fue un éxito. ¿Cuántas era un variantes éxito. tuvo? Eh, muchas. El Por eso te T-34, decía. el T-34 tengamos en cuenta que también tuvo versiones como los cañones de asalto, pero eso lo veremos después porque ya estamos llegando al final de este directo. Ok. Que si bien no fue así
un directo muy extenso, ni es que este periodo igual es más político que épico. La guerra civil española igual no es una escala tan masiva. China también, pero lo potente empieza ya en el... Bueno, también En los tiene su... 40. es que China, sus mejores años son el 37 y 38, pero son pocas batallas, porque igual es mucho avance de los japoneses. Cuando llegamos a África, En el 40, ¿o no? 42. También. Que claro, Ya, me avisas cuando lleguemos al 42 porque creo que me voy a suscribir en ese instante. ¿qué? ¿Por qué? ¿Pero no estás suscrito? ¿Usted qué colocáis? Ah, sí. ¿Quieres hablar de África? No, no, no. Yo sabes que yo soy británico y yo conozco muchas cosas de África. Sí, como que inflaron a Rommel porque cometieron muchos errores. Sí, Ok. como que literalmente solo necesitaban usar sus 600 tanques para aniquilar a Rommel y nunca lo hicieron. Pero bueno, tocará crearle gatito a Dark. Bueno, solo diré una No, cosa. No, yo es que quiero solo diré una fantasma nomás. cosa. Rommel, si bien tenía cosas buenas y cosas malas, pero sí, pero básicamente con Monty llegó un comandante que sí conocía bien la guerra y todo eso y sí usó bien sus recursos para derrotarlo. Sí, pero recordemos el desastre que hizo Monty en una operación aérea que terminó siendo... Ca- Market Garden. Muchachos, juguemos a los patos. El tema es que Market Garden, Sí. la culpa que recae en dos generales que... Pero lo veremos en su respectivo tiempo y traeré gente más Sí, especializada. Sí, sí. solo diré una cosa de eso. Solo diré cosa. Solo porque Mark Garden ocurrió mal no significa que sea un mal comandante. Rommel literalmente fue derrotado en África con muchas más tropas, con tantas tropas como en Stalingrado. Y aún así no se le reprocha. Es que fue héroe de la Federación Alemana igual. Y Monty literalmente lideró el día D con todas las tropas de tierra. ¿No lo sabías? El comandante jefe de todas las tropas terrestres donde el día D era Monty. Americanas y británicas. Tú sí le dices me conforta. ¿Aló? ¿Dark? Da. Pero bueno, esperemos que vuelva para despedir el stream. Sí. Porque ya estuvimos casi 2 horas hablando de los 1938, 1930, 1938. Ahora veo por qué a Mario no le gusta, no quería participar. Ah, No podía, no podía por temas de dispositivo, no tenía cómo. eh, ok. Ok, bueno eh, gente, Nos parece vamos que a despedir. no sé dónde está, se fue así de repente, sigue acá con nosotros, pero por hoy cortamos. Directo, muchas gracias por estar el día de hoy, por acompañarnos, por participar en el chat. Espero estén y se encuentren muy bien. Yo estoy tratando de sobrevivir en mis periodos de exámenes, porque después de que terminen voy a tratar de hacer un directillo extra para jugar, porque estas charlas históricas están muy entretenidas. Me Me gusta está mucho divirtiendo hacerlas. mucho. Espero estén muy bien, gente. Nos vemos luego. No olviden, si recuerden ver nuestras colecciones de directos de la Segunda Guerra Mundial, donde podrán aprender de este periodo. Y también Suscríbanse para posiblemente. que hablen bien de Rommel. Pues No. sí, no se suscriban. Sí, háganlo, por favor, háganlo. Algún día voy a tener ese sub y me voy a arrepentir. Empieza a arrepentirte ahora porque No, estoy haciendo la... ¿Cuántos Oye, meses? la primera suscripción hablamos bien de Rommel, la segunda hablamos mal de él. ¿Qué te parece? no. Mejor, mejor. Me suscribo 2 meses. Uh, ¿Y dónde está la suscripción?
Cuando tenga el dinero en mi cuenta, porque actualmente lo tengo, ¿Me puedes no lo pagar tengo en mi con cuenta. cuenta root las suscripciones? Sí, se puede Gracias. pagar con cuenta RUT. Y el tema es que les Gracias. va a encantar la animación de que tengo para las suscripciones. Eso estoy muy más que seguro. Y los bits. Jejeje. Pero bueno, ya vamos cortando. Muchas gracias por participar el día de hoy. Muchas gracias, Laimir. Muchas gracias, Darkflame. Ahí coordinaremos un personaje para ti. Muchas gracias por estar el día de hoy, gente. Nos vemos. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram. Las aventuras del mismo gato. No olviden revisar nuestro contenido. Y no olviden seguir viendo estas charlas con nosotros para aprender más de historia donde yo también aprendo. Nos vemos. Vladimir, Darkflame, ¿algo que decir de despedida? Nada, solo Vla- Decir nomás, no sobrevaloren a los generales y a los sí, mariscales. sí, no solo sobrevaloren. Trátelos como humanos que cometen igual errores. Exacto. Y Embajada de Alemania, si estás escuchando esto, por favor, no se pongan tan así. Después solamente terminan generando más problemas. Sí, como que la idea de censurar algo del pasado va a solucionarlo. Al final solamente traerá muchos más problemas. Muchas gracias por estar el día de hoy, gente. Nos vemos. Adiósito. Sí, bueno. Se me cuidan, bye bye. Adiós.